Buenas muchachos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, vamos a ver un poquito una compo que se está viendo últimamente en el leaderboard de Apeiron. Estamos a 21 de junio. Faltan unos 11 días para que termine la Guild World actual, que hay un millón de dólares en total en premios, entre activos y token. Así que interesante una guild nueva una build nueva, perdón, que se está jugando. En base a Tierra C4, una habilidad que sirve para controlar, que recibís algo de curación, media polémica en este momento, en el momento de grabar este video, perdón si capaz que la nerfean después de que yo grabo esto, pero bueno, nada, interesante de ver mientras tanto para ver qué cosas te puede traer el juego, qué variantes te puede traer dentro de lo que ya vimos dentro de Apeiro, ¿no? De lo que es PvP. Nada, rápidamente les voy a mostrar mi planeta, cómo lo tengo configurado yo, que es una de las posibles versiones, ¿no? Este planeta yo de casualidad me funciona para jugarlo, yo lo había comprado hace un tiempo, es un Elemental Exorbium que compré hace un tiempo para jugar otra cosa, para jugar con Aire C6, pero bueno, de casualidad lo estaba viendo ahí en la wallet y tiene los puntos para poder jugar esto de forma competitiva. Yendo directamente al hueso, lo más importante para tener en cuenta sobre cuando vos vas a armar una habilidad con Tierra C4 es que generalmente vos tenés una habilidad de, de mucho daño AOE y de control o de mucho poder y usás Tierra C4 para poder cubrirte y poder después tirar esa habilidad atrás de las paredes que generás con Tierra C4. ¿Por qué es tan fuerte la habilidad? Porque hoy comiteando 7 puntos nada más de tierra, vos tenés full value, o no full value, tenés muy buen value para una habilidad, para tener como segundo skill, básicamente, ¿no? Que básicamente es darle un punto a la activa y darle 3 puntos para el upgrade 2 y 3 puntos para el upgrade 3. El 2 lo que hace es que cuando desaparecen las paredes te cures un 2% de la máxima vida de las paredes. Y, perdón, de la máxima vida del avatar. Y el 3 es lo que hace es que el upgrade 3 lo que hace es hacer daño mágico cuando tus paredes están cerca de unidades enemigas. Además esta habilidad lo que hace es rutear cuando las pones cuando hitean un enemigo, entonces sirve mucho para esto que les comentaba, controlar, ahora lo vamos a ver en acción igualmente en algunas partidas que les traje, pero para controlar un poco, soñar y pararse atrás de esas paredes y tener un poco más de soltura para sacar habilidades de fuertes, ¿no? Por así decirlo, o de mucho daño. En este caso yo esa habilidad fuerte y de mucho daño que les comentaba, que elegí, y en realidad la que puedo usar con mi planeta es Tierra C6, Desecrated Ground, perdón, esa de Tierra C5. Tierra C6, Resonant Bolt, opté por darle 5 puntos de 8 y 2 upgrades solamente, skipeando la tercera upgrade, ya que no estoy tan sobrado de puntos de tierra, solamente tengo 47, solamente, bueno, es una buena cantidad, pero no es una locura. Así esto me permite darle 6 puntos a Simbiosis, que es una muy buena habilidad para esta build, para estar ahí cuerpo a cuerpo, ir teniendo un poquito de curación y daño adicional. Y creo que la otra pasiva que llegué a darle con estos 47 puntos de tierra es si Wild Growth le pudimos dar 4 puntos para tener más sustain a lo largo de la partida. Yendo rápidamente a aire, hay una disyuntiva en este tipo de wheels, que es o juego con aire C1 con Tailwind Dash para tener más movimiento, más un cancel más directo hacia habilidades del rival, o juego con Zip Zap para tener un poco más de daño melee, ir a tradear más cómodo, incluso usar el Zip Zap de forma defensiva cuando te vienen a buscar con una habilidad de alto daño melee como puede ser plumas, por ejemplo. Entonces nada, es una cuestión de gustos. Yo estoy optando ahora por jugarla con AC1, pero las dos son viables, ¿no? Dependiendo de lo que te toque. Gracias a que tengo Flow Level Bird, o sea, como pasiva Bird, le pude dar al 6. Después le di a Static Charge, le di un puntito que me sobró a Air Poisoning. 5 puntos a Featherweight y creo que 3 puntos a Wandering Steps. Luego con lo que es agua, fuleamos, al tener 25 puntos de agua, podemos fulear dos pasivas las más usadas, vamos a decir, de las pasivas bajas de agua, que son Gathering Magic y Life Drain. Y además opté por darle a Buffering porque me parece una mejor versión, o una mejor opción, mejor dicho, que Cloak and Dagger y Runic Shield. Por el lado del fuego, optamos por darle 5 puntitos a Raid y después 4 a Invent más 3 a Killing Fire. Esto es
subjetivo, podría estar tradeando 3 y 4 acá si quiero más regeneración de maná, pero bueno, estoy probándolo de esta manera para tener un poco más de daño con los básicos y la verdad funciona y funciona bien. Vamos a ver unas partidas de por qué le digo que funciona, vamos a ver contra ciertos matchups y nada, lo interesante va a ser de esto... perdón, no, no me quiero olvidar de los apóstoles, vamos con los apóstoles primero. Yo estoy optando por jugarlo con un Rogue, con Karshak inicial. Este es un Rogue Seed que me tocó, bastante decente, por no decir bueno. Este mago también es Seed, buenísimo para esta build. Buenísimo el Switcheroo para poder empezar a castear una habilidad de costo alto, como por ejemplo es Tierra C6 para mí, la caja, Resonant Bolt. Y poder usar el Switcheroo después de empezar a castear la habilidad, cosa de cubrirme de esa cancelación del rival. Además, Mystic Flow, cuando lo has cargado, te baja el coste de maná de tus habilidades. Y yo tengo habilidades de coste alta, como son Tierra C4, que cuesta 4, y Tierra C6, que cuesta 7. Entonces es muy valiosa por ese lado. Este Hunter, que es una completa locura, no les voy a mentir, es un NFT que tengo, Iveno 21, con buenas cartas. En realidad, el core de este Hunter es la Trap y Night of the Hunt para pegar más rápido, borrar más rápido apóstoles y demás. Acá tengo un Hunter full agresivo con Headshot, Double Shot Volley y Boomshot. Y después tengo el MVP para mí de mi Will, que es este guardián que es un maldito loco. También NFT que tiene Moss Awesome Aegis, que me encanta como carta de control. Prickly, que esta la podría tradear, hay algunas, me gustaría tradearla por otra idea que tengo por ahí. Y Baby Cage, que es totalmente un must si querés tener suerte contra wills agresivas como Pluma, como Water Tree y otras, ¿no? Así que bueno, sin más, vamos a ver algunas partidas. Le traje 3 partiditas como para que vean contra diferentes matchups y jugadores buenos, por cierto. Así que vamos a ver qué sacamos. Vamos a sacar algunos errores, pero acá es donde, viendo el POV del quien lo está jugando, es donde van a poder apreciar lo buena que está la Will o las ventajas que tiene. Bueno, muchachos, primera partida. Creo que esta partida es contra Mando23, un pana del servidor de Brasil, que creo que estaba jugando Fuego C5, Tierra C4, al igual que yo, para curarme, y la tercera habilidad no me la acuerdo, ahora la vamos a ver. Pero bueno, partida interesante. Arranqué la primera perdiéndola. Yo muestro siempre cuando gano, no cuando pierdo. No, mentira, hice esto para mostrar jugadas puntuales. Pero bueno, fíjense que él empieza con tierra con fuego C5 y ahí me está metiendo demasiada presión. Ahí es donde yo les comento que bueno, usamos Moss Awesome Aegis para darle escudo a todas nuestras unidades y sacar a las unidades de la zona. No logramos ni siquiera ni sacar al Hunter ni castear la primera tierra C4, por lo tanto quedamos medio mal parados. Y acá, ¿qué hacemos? En vez de intentar jugar atrás y haber pasado esto, en vez de jugar más defensivo, dijimos, si pasó esto, tengo que ir a buscarlo. No puedo darle más entradas. Acá me como un Danger Disc muy bueno por parte de él. Pero mi pensamiento en la partida es, está bien, me canceló 2 primeras habilidades muy buenas y me sacó ventaja. Vamos a correrlo con ataques básicos para intentar apretarlo, básicamente. Y eso es lo que estamos haciendo. AC1, Karshak al AC1, ¿para qué? Para tener otro AC1, para cancelar, fíjense el valor que nos va a dar eso ahora, justamente. Fíjense como lo estamos esperando. A propósito, como para intentar conectar los básicos y no dejarlos jugar, meterle presión básicamente. No sé si es la mejor idea, pero nada, creo en mi cabeza eso tenía sentido y por ahora es lo que estamos viendo. Ahí activamos Night of the Hunt para tener más velocidad de ataque. Por eso les digo que ese Hunter es muy bueno. Acá metemos una caja que era el último segundo lo esquiva, pero fíjense con esta presión que le metimos cómo logramos llevarnos la partida, cómo logramos levantar una partida que había empezado muy mal para nosotros, porque nos metió la presión con fuego C5 y demás, no pudimos sacar al Hunter del daño, bueno, un montón de cosas y nos canceló la primera caja y optamos por decir, bueno, ya pasó eso, listo, te voy a buscar. Ahí es donde nos ayudó un poquito a tener el básico bueno, tener simbiosis, bueno, una serie de cuestiones que hacen que si vos tenés esas herramientas esta build sea buena, porque si no te sale bien ese primer trade y él te sigue apretando, vos después tenés la posibilidad de tirarte para atrás, castear Sierra C4, curarte, soñar un poquito, acomodar el tablero, un montón de cosas. Bueno, vamos a ver cómo planteamos la segunda. Misma situación, empieza él con fuego C5. A lo que yo opto por jugar Awesome Aegis, que le da escudo a todas mis unidades. Y hago lo mismo, muchachos, hago lo mismo. Lo vamos a buscar a básicos. Lo vamos a buscar a básicos, que es lo que nos sirvió en la anterior partida. Acá esquivamos efectivamente ese Leaping Bomb para que no nos cancelen esa caja.
Y eso ya nos pone una mejor situación que la partida pasada. Pero tampoco es tan buena, ¿eh? El rival también juega, también tiene sus herramientas. Acá recibo muchísimo daño del double shot del Hunter de él. Pero fíjense como ahí tranquilitos, seguimos ahí pegando, no dejamos de saltar los básicos, no dejamos de soltar los básicos. Y acá es donde él empieza a castear su tierra C4. No recuerdo si logro cancelar esto, no. Acá estamos en una situación en la que yo dije, ya está, estás out. Pero bueno, estas son las situaciones en las cuales uno tiene que chilear, jugar frío, no volverse loco. Y ahí es donde empezamos a intentar combaquear la partida. Cancelamos su tierra C4 para... Es importante no dejarle castear toda la tierra C4 a este tipo de wills. Casi mal no recuerdo, tiré el prickly por tirarlo. Ese prickly estuvo mal tirado. Aunque se devolvió un poco de daño tal vez, pero no sé si le sacamos mucho value. Acá cometimos un error. Fíjense que yo estoy empezando a castear tierra C4 y casteo Knight of the Hand, que me da velocidad de ataque. Eso era un error, tal vez eso me lo tendría que haber guardado para ahora, para ir a hitearlo ahora con ese Knight of the Hand. Pero bueno, uno cuando está en el medio de la partida empieza a hacer locuras. Muy importante lo que acabo de hacer ahí, para el que no se dio cuenta, es estar seguro de que esa habilidad va a salir. Estoy por tirar una habilidad que cuesta 4 de maná. Bueno, en ese momento creo que costaba un poquito menos. A ver, ya se los confirmo. No, 4 de maná. Voy a tirar una habilidad que cuesta 4 de maná. Estar seguro de que lo vamos a tirar y que no se va a morir en el medio del casteo la unidad. Cosa de que efectivamente salga. Lo hicimos. Gracias a eso lo salimos a buscar, porque recuerden que parte del escudo que me sobre de esta habilidad me va a curar, entonces por eso es donde la uso. Ahí pasó algo muy bueno, que con el Baby Cage cancelamos su Zip Zap y eso nos da tiempo a acomodar un poco el tablero. Fíjate que salimos con Switcheroo y acá lo vamos a buscar. Creo que acá le metemos un buen Falap antes de que se muera el mago, que ese es muy importante. Acá me como un poco de daño de parte del Hunter de él. Y se me cancela la última caja. Y acá es donde les digo, muchachos, que es muy buena esta habilidad. Fíjense cómo lo queda soñado y recibiendo daño de mi Hunter y de las Vines. Y al quedar medio encerrado con las paredes, más la trap que meto a último momento, logro llevarme la partida levantando una partida que estaba perdida, pero la habilidad me dio la posibilidad de controlar un poco la situación y bueno, nada, un poco quería showcasear eso, como para mostrar la posibilidad de levantar la partida que te da tierra C4 para ya sea soñando y chileando un poco el momento de la partida y también gracias a la curación que te da, ¿no? Ahora vamos a pasar a la partida número 2 directamente, que es contra Stormfarm, un amigo de la casa, jugador top jugador de los mejores que hay en el servidor de Brasil actualmente. Y está jugándome una versión de AC1, AC2 más WS3, el famoso conejito, para quien no conozca con ese nombre. Y bueno, partida interesante. Esta es la tercera, estábamos 1-1 acá. Esta es la tercera, una partida muy close. Una partida de la puta madre que quiero mostrarles. Así que vamos directamente a él, así la podemos analizar. Fíjense que yo salgo cómodo con el Warrior, sí o sí, porque este Warrior es el que me da el escudo y el sustain en muchas situaciones para aguantar. Así que vamos a ver. Esto es una compo agro contra la que vamos a jugar, que se juega diferente. Ahí sí tenés que jugar un poquito más con respeto contra el rival, porque quedás mal parado y te pueden meter Falap y dos Welcome de dos Warrior cargados. Ahí yo viendo que el... Fíjense una cosita. Yo estoy viendo acá que el mago me va a tirar el Falap. Quise esquivarlo con un dash, pero no alcanzó. Creo que acá me como otro Falap, pero bueno, sacamos el Moss Agua de Zona X y prácticamente no me hizo nada de daño gracias a eso. Solo con el Warrior. Y acá lo que vamos a hacer es una jugada que me gusta mucho, que es esperarlo, dejarlo atado con la trap y ahí recién poder tirar la caja. Cosa de que él, si me quiere tirar aire C1, por ejemplo, no pueda moverse y no me pueda cancelar la habilidad que estoy casteando. Nada, ahí me cancela bien él. Yo tiro un Falap mal tirado. Acá yo, gracias a las paredes y al tiempo que me compran esas paredes, logro tirar una segunda caja sin ningún inconveniente. Fíjense cómo vamos como acomodando un poco el deck también constantemente. Vamos viendo qué cartas usar todo el tiempo. Acá metemos un Falap un poquito como para chilear la partida. Gracias a ese Falap y a ese CC que le metemos, nosotros podemos tirar todas estas paredes en este momento que nos dan un montón de sustain. Y esto prácticamente nos acomoda en toda la partida. Si no hubiéramos hecho eso, no hubiera salido. Acá él me viene a buscar, pero de nuevo, yo me pongo escudo y le salgo a tradear. Fíjense cómo me pongo escudo y sí, sigo tradeándole básicos porque
no tiene, él también recibe daño por eso y bueno, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Acá seguimos poniéndonos escudos, seguimos aguantando un poco la partida, limpiando el deck, usando las cartas que queremos o buscando las que queremos. De hecho creo que acá sale un Baby Cage y seguido ese Baby Cage nos tomamos un segundo y podemos tirar una buena caja que esquivamos con Switcheroo al AC1 de él. Importantísimo ese mago, muchachos, sin eso yo no hubiera ganado esta partida. De hecho acá hacemos la misma play, otro Switcheroo que me rotó de casualidad. Acá erramos ese Falap, que era para dejarlo a él mal parado frente al Ministun de la caja. Y acá él la juega muy bien. La juega muy bien Stormfarm, acá metiéndome un Falap con el mago en nada de vida. Y yo prácticamente a un par de habilidades, con mis apóstoles vivos, pero con un par de habilidades de perder la partida. Fíjate cómo Stormfarm acá saca Zip Zap más conejo. Y yo en nada de vida tiro, tiro un AC1 para ganar un poquito de escudo en 1 de HP y levantamos la partida. Una partidaza, como le comenté, muy close. Podría habérsela llevado cualquiera, pero nada, muy bien jugada creo que por ambos en esta ocasión. Y él, fíjate cómo en una situación desventajosa casi la levanto último segundo. Eso habla de que juega bien Conejo, que juega bien Zip y juega bien Water C3. Así que nada, interesante la partida para traerles. Y si mal no recuerdo, ahora vamos a ver una partida contra Plumas, contra Seven Match, también jugador top del Cerro de Brasil. En este momento estaba 1-0 abajo yo, que lo que hicimos fue cambiar un poquito el tablero, tenía mal puesto los Hunters, los tenía muy pegados y creo que recién ahí puse al guardián en la cancha. Y opté por no jugar con Priest, no estaba cómodo con eso. Entonces vamos a ver un poco esa partida. Nada, para el que no conozca Mats, es un jugador bastante bueno, tiene un plumas bastante optimizado y nada, juega bien, de verdad juega bien. Ahí me como muchísimo daño por el escudo pasivo que me gané, si no, no me hubiera stuneado. Y acá hacemos lo mismo que hicimos antes, ¿no? Lo intentamos rutear y seguido a eso intentamos meter la caja, no sale. Y ya estamos en una situación desventajosa. Pero fíjense como acá no hay que volverse loco. Es clave en esas situaciones no perder la calma. Y jugar y seguir y pensar cómo salgo de acá. Bueno, entonces ahí es donde sacamos un Card Shark para ganar un poquito de tiempo. Y preparamos la segunda instancia de la jugada. Acá nos tiramos esto por si él viene a buscarnos. Y acá, si mal no recuerdo, metemos esto más Switcheroo, que para eso lo tenemos. Cosa de asegurar que esa caja entre. Ponerle escudo a tus apóstoles rivales y de paso dejar comprometido a ese Warrior que tiene él, ¿no? Fíjate como ahí yo intento pescarlo con un Falap, no sale. Reciben un montón de daño mis apóstoles. Y acá es donde yo necesito chilear un poco la partida. Y él muy bien me cancela mi tierra C4. Él la está jugando muy bien a esta altura. Bueno, ese escudo que nos ponemos hace que mi mago sobreviva mucho más tiempo, lo cual es muy bueno para mí. De hecho ahí lo saco de la zona caliente. Y acá, nada, lo intentamos empezar a soñar ahora. Fíjense como Baby Cage más esto. Esto fue clave. Acá quisimos meterle un Falap, cosa de que se stunee. Ese Falap se lo tiró una unidad muerta, mal jugado por mí. Si mal no recuerdo, acá lo que me traje es con Karjak un segundo Falap, lo cual fue muy bueno. Porque con ese Falap, bueno, no funcionó, no pegó, pero la idea era tener un segundo Falap para asesiarlo a él. Pero bueno, ahí creo que perdemos al mago, si mal no recuerdo. No lo perdemos porque lo curamos con de nuevo, con Mosawe Zona Aegis, cartón. Y acá eso nos compra un poco de tiempo para poder tirar esta segunda caja. Y nos comemos un headshot que quise esquivar, pero bueno, me paré mal para hacerlo. Y acá quedamos en una situación en donde estamos 2 y medio, vamos a decir, porque acá creo que pierdo al Rogue ya, contra 1. Y él bien jugado me sale a cancelar el Rootbind Dagger y quedo en una situación media desventajosa. Me cancela una segunda caja, pero bueno, traemos una tercera. Acá viene ese AC1 bien jugado, intentando escapar, pero a la vez pegándole el AC1, cosa de que él no esté cómodo para pegarme la vuelta. Y acá, muchachos, es lo que le pasa a muchos, es no desesperarse, jugar chill, jugar cómodo, esperar muy bien, pensar bien cómo vamos a salir, no desesperarse si te pega una pluma de ida, pensar en la siguiente jugada, que un poco es lo que hicimos acá, que tiramos ese AC1 y seguido tiramos una caja, nos paramos atrás de la misma. Él acá muy bien me viene a buscar abajo de la caja con el Zip prendido, lo cual fue una buena play por él porque yo recibo daño, pero también él pierde bastante valor por eso. Y esas paredes a mí me dejan meter una segunda caja, lo cual acá me deja bastante más tranquilo para este punto de la partida.
Y él acá ya no tiene nada que hacer gracias a eso que nada. O sea, él tenía la opción de ir all-in y meterse dentro de la caja y hacerme daño para ir a matar o morir o bueno, esperar y perder la partida. Entonces, bueno, bien por nosotros que logramos aguantar hasta ese punto. En parte a la carta MVP de mi composición que es Mosa Uesomaegi, la que le pone escudo a todas las unidades. Bien, siguiendo la tercera partida, acá no cambiamos nada nosotros y creo que él tampoco. Creo que ahora también el mismo comienzo, jugamos un poco atrás, vamos pegándole básicos a él, le vamos tirando unos básicos a los apóstoles. Acá metemos el agua de solamente para liberar un poco el deck y poder sacar las cartas. Acá metemos un muy buen dash, viendo que el mago iba a meter su Falap. Entonces tirando el dash ahí a último segundo que te aumenta las chances de poder esquivarlo, sobre todo si haces un movimiento poco convencional con el dash. Acá por primera vez usamos ninjutsu, que nos da un clon ahí para tener un poquito de daño y más molestar un poco más al rival. Acá si mal no recuerdo, Baby Cage más caja fue la play, sí, genial. Esta partida estuvo close también, si mal no recuerdo. Ahí tiramos un Falap, conectamos. Y después del Falap seguido sacamos nuestro Tierra C4. Ahí nos matan justo al mago, si no era muy bueno meter una trapa ahí. Pero bueno, nada. Momento chill de la partida, ahí cancelamos un zip-zap, eso fue buenísimo porque nos permite salvar prácticamente al mago. Y acá metemos un Awe Sonoegis por las dudas, cosa de tradear mejor los básicos contra Mats ahí. Acá él erra ese Falap que bueno, fue muy bueno para mí. Ese tercer zip-zap no me pega, lo cual también fue bastante ventajoso para mí. Acá yo quise conectarle un Falap, casi le adivino el movimiento, pero bueno, no salió. Creo que si mal no recuerdo, sí, metemos un Suicharu para acomodar un poco mejor al mago. Él bien me cancela ese Tierra C4. Fíjense cómo no dejamos de hitear nosotros. Y acá gracias al Baby Cage yo encima me moví mal, salí del Baby Cage, no nos cancelan, ahí mal jugado por mí, me tosqué con mi misma caja básicamente. Bueno, acá es donde carrea la carta que les comento, ¿no? Que es Mosa Huesona Aegis, que me da el escudo para poder tradear tranquilo. Creo que acá no me cancela él, lo cual es muy bueno para mí. Yo acá lo estoy esperando con otro AC1. Yo lo que estoy buscando ahí es cancelar o un zip-zap o unas plumas de él, lo cual lo dejan totalmente afuera de la partida, prácticamente. Pero bueno, no salió. Entonces, tengo bastante value, porque es una habilidad que yo tal vez no estoy tan sobrado de maná, pero gasto 2 o 3 de maná y no solamente le pongo escudo y curo a mis unidades, sino también intento cancelar una habilidad de él, que es la única win condition que tiene. Tal vez es más fácil jugar la chill en ese spot, pero bueno, yo también estoy aprendiendo a jugar la compo y es el primer día que la juego en realidad. Entonces nada, acá Baby Cage, más Falab, más AC1, le metemos cadena de CC más básico y GG. Nada, creo que estuvo bien mostrar estas tres partidas contra diferentes composiciones como para que entiendan cómo funciona, ver el POV, ver las decisiones de por qué se toman, cómo se toman y nada, es contenido que creo que tiene sentido hacer hoy en Apeiron para mostrar un poco de gameplay más profundo. Sobre todo para la gente que está medio perdida y no sabe por dónde ir. Nada, les agradezco si vieron hasta acá y les mando un abrazo grande.